En 2021, Oxitec, una empresa británica de biotecnología de propiedad estadounidense, liberó 144.000 mosquitos. En abril de ese año, se colocaron cajas de huevos de insectos en 6 lugares. Una vez eclosionados, se esperaba que emergieran unos 12.000 machos semanalmente durante 12 semanas siguientes, hasta un total de 144.000. En 2022 ya se habían liberado 5 millones de mosquitos. En 2023, el número de mosquitos liberados alcanzó los 3 millones. Esto es lo que parecía. Se coloca una caja Oxitec en la propiedad privada de los voluntarios. Se añade agua y ya está. Los mosquitos no necesitan nada más. La tercera fase final de la suelta de insectos terminó en noviembre de 2023. Parecería que, ok, ¿no? Hay un pero. Estos mosquitos fueron modificados genéticamente. Suena como una historia que debería iniciar el apocalipsis zombie. Pero si los mosquitos pueden ser portadores de una amenaza tan grave, ¿por qué fueron liberados y qué está pasando en general? Hablaremos de todo eso después de una taza de café. Te recuerdo discretamente que pongas likes si se te olvida de ponerlos al final o durante el visionado. ¡Vamos! La primera pregunta que me hice al enterarme de la liberación en la naturaleza de mosquitos modificados genéticamente fue ¿qué opina la gente de un proyecto así? En general, la gente tiene miedo de los OMG y no cejaron en su empeño. We are humans and we don't like being treated like guinea pigs. Resultó que el proyecto en su conjunto se enfrentó a la resistencia de los lugareños desde que se anunció por primera vez. Eso fue en 2011. Y las preocupaciones que expresaba la gente no eran meras sacudidas del aire. No, en cuanto se extendió el rumor de los mosquitos mutantes, la reacción pública no se hizo esperar. Más de 100.000 personas firmaron una petición en change.org contra la propuesta. En 2016, ese número había aumentado a más de 160.000 y en el momento de este vídeo, casi 238.000 personas habían firmado la petición. Puede que me haya precipitado y que después de todo fuera una sacudida del aire. Pido disculpas, pero sigo sin saber si la petición sirvió de algo o no. Desde 2011, los medios de comunicación han citado a residentes enfadados que se niegan a convertirse en conejillos de indias de una superbacteria o un mosquito robo Frankenstein. Se han organizado campañas enteras para bloquear los ensayos hasta que se realicen más investigaciones. En general, la indignación de la gente se resume en una cita. No se puede experimentar con seres humanos sin su consentimiento. Una vez liberados los mosquitos, no hay forma de retirarlos. De nuevo, es difícil no estar de acuerdo con eso. Sin embargo, a pesar de todas las protestas, los reguladores federales han dado luz verde al proyecto, así que resulta que la petición no sirvió de nada después de todo. Y aquí es un buen momento para averiguar qué tipo de mosquitos son estos, porque no los sueltan todos. Claro, hablamos del mosquito Aedes aegypti, también llamado mosquito de la fiebre amarilla, que en los últimos años se han convertido en una amenaza cada vez más global. En primer lugar, estos mosquitos viven cerca de casi la mitad de la población mundial y se están extendiendo activamente. Y en segundo lugar, tras décadas de esfuerzos, aún no existe cura ni tratamiento específico para muchas de las enfermedades que transmiten estos insectos. Entre ellas están el dengue, la fiebre zika, la fiebre amarilla y muchas más. El mosquito de la fiebre amarilla es una especie invasora. Y si has visto algunos de nuestros vídeos, sabes lo que eso significa. Rápida propagación, rápida reproducción, invasión del territorio. La especie se encuentra ahora en regiones tropicales, subtropicales y templadas de todo el mundo. Con los mosquitos de la fiebre amarilla, por supuesto, tratar de luchar contra los métodos clásicos, por lo general, es rociar todo tipo de insecticidas químicos. Pero, por desgracia, aunque ayuda con otros insectos, los insecticidas no han sido capaces de detener la propagación de la enfermedad. Solo el dengue afecta entre 100 y 400 millones de personas cada año. Es una enfermedad debilitante y a menudo mortal. En resumen, los mosquitos que se están liberando activamente en Estados Unidos son bastante peligrosos por sí mismos. Pero también están siendo modificados. ¿Cómo, por cierto? ¿Qué sabemos de la empresa que hace esto? Oxitec fue fundada por profesores de la Universidad de Oxford en 2002, pero ahora es propiedad del gigante mundial de la biotecnología Intrexon. Tú decides si esto es bueno o malo, pero los empleados crean mosquitos modificados genéticamente y ahora intentaré explicar exactamente cómo sucede. Primero están los huevos, que los mosquitos hembra ponen en una habitación especial separada llamada colonia productora de huevos. Tiene sentido. Cada jaula grande contiene unos 12.000 mosquitos hembra y hacen lo suyo. Este es el aspecto de los huevos que dejan las hembras y que los científicos se llevan para ponerlos a trabajar. Los huevos se alinean en una fila, y es una fila muy pequeña porque cada huevo de mosquito es aproximadamente del tamaño de un grano de sal fina. Y luego viene la parte divertida.
Utilizando agujas microscópicas, los investigadores inyectan una gota de ADN sintético patentado en cada huevo. Piensa en el minucioso trabajo que supone. Durante los 4 días siguientes a esta manipulación, los técnicos de Oxitec cuidan los huevos y observan cómo eclosionan las larvas. En esta fase, las hembras se separan de los machos y esto se hace manualmente. ¿Crees que es imposible saber de qué sexo se trata cuando tienes delante a unos bichitos retorciéndose? Pero hay una manera. Los científicos se fijan simplemente en el tamaño, porque las hembras son siempre más grandes que los machos. Típico dimorfismo sexual en el mundo de los insectos. Las larvas supervivientes de la inyección, como las llama la empresa, se someten a toda una serie de pruebas para asegurarse de que su modificación genética ha tenido éxito. El resultado son los mosquitos conocidos como OX5034. Los mosquitos Aedes aegypti modificados genéticamente son aquellos a los que se les ha añadido un gen autolimitante. Los científicos han modificado los mosquitos para que no piquen y sean machos. Sí, las hembras con este gen simplemente no sobreviven. De eso se trata. A continuación, los científicos colocaron los huevos de mosquito modificados en varias zonas privadas alrededor de los Cayos de Florida. Esto ocurrió en 2021. Los mosquitos modificados genéticamente adultos eran prácticamente idénticos a sus homólogos salvajes, por lo que era simplemente imposible distinguir unos de otros a simple vista. Y como otros mosquitos tienen ojos desnudos, confundieron a los insectos modificados genéticamente con los suyos, sin saber que eran portadores de un peligro genético. La idea de los científicos es aparear mosquitos modificados con mosquitos salvajes para propagar así el mismo gen entre la población. De la descendencia que hereda el gen autolimitante, solo los machos pueden sobrevivir, por lo que cada mosquito macho liberado que se aparea con éxito resulta en un potencial efecto de supresión multigeneracional. En pocas palabras, el mosquito transgénico es simplemente una versión mutada de un insecto estéril. Otros insectos estériles se crean mediante un método especial. Los machos se esterilizan con rayos gamma antes de ser liberados en la naturaleza. Pero los rayos no son necesarios cuando hay un gen letal sintetizado a partir de E. coli y el virus del herpes simple. Es letal porque crea una proteína llamada TTAV que interfiere con la actividad celular matando al mosquito infectado antes de que alcance la madurez. Wow, estoy confundido. Si un mosquito está infectado con un gen letal, ¿cómo puede crecer y aparearse con hembras salvajes? Es sencillo. Al modificar sus genes, los científicos también alimentaron al mosquito con un antídoto, la tetraciclina, mientras crecía. Es decir, cada uno de estos mosquitos modificados morirá en la fase larvaria solo si no se hace todo lo posible por salvarlo. Así, una generación crece hasta adultos, se reproduce, pasa el gen Pero es imposible conseguir un antídoto en la naturaleza y los mosquitos simplemente mueren antes de alcanzar la madurez. Por cierto, además del gen autolimitante, a los mosquitos se les inyecta otro, sintético, creado a partir del ADN del coral. Este implanta un marcador rojo fluorescente en los mosquitos para facilitar a los investigadores el seguimiento de tales mutantes. Supongo que ya te habrás dado cuenta de por qué la gente ha decidido liberar mosquitos genéticamente modificados. Hasta ahora, apenas es la única forma de detener enfermedades devastadoras justo en su origen. Si regulas la población de mosquitos, regulas la sanidad. Es muy sencillo. El objetivo último del experimento de la empresa es frenar la transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos. De hecho, la especie Aedes aegypti constituye solo el 4% de la población de mosquitos de Florida, pero ese 4% causa el 100% de las enfermedades transmitidas por mosquitos en la zona. En resumen, las modificaciones genéticas parecen la mejor opción porque todos los demás métodos no funcionan. No se puede detener a los mosquitos, e incluso para envenenarlos pueden desarrollar inmunidad. Solo queda la genética. Y funcionó. Los mosquitos macho modificados se aparearon con hembras salvajes, tras lo cual pusieron huevos. Por algún milagro, los científicos recogieron estos huevos y los llevaron a un laboratorio para investigarlos. No sé cómo lo hicieron, dado lo pequeños que son los huevos. En cualquier caso, examinaron los huevos y se dieron cuenta de que el gen letal funcionaba. El análisis de más de 22.000 huevos demostró que solo los mosquitos machos sobrevivían hasta la edad adulta. Sin embargo, el gen modificado que mata a las crías hembra solo duraba 2 o 3 meses. Es decir, era suficiente para 3 generaciones de insectos. Los mosquitos portadores del gen mortal se encontraron en un radio de solo 400 metros de los lugares de lanzamiento. Sí, a mí también me pareció poco, pero los científicos afirman que en general era lo esperado. El resultado confirma la naturaleza autolimitante de los genes, lo que significa que no persistirán en el medio ambiente durante mucho tiempo. Bueno, no para acabar completamente con todos los mosquitos de la fiebre amarilla como especie. Por cierto, ¿por qué decidieron hacer los ensayos en Florida? En los últimos años se ha observado transmisión local del dengue
y casos de Zika en los Cayos de Florida. Y como en realidad se trata de enfermedades muy graves y peligrosas, había que hacer algo al respecto. Ya en 2009 y 2010, los brotes de dengue obligaron a las autoridades locales a buscar desesperadamente nuevas opciones para el control de los mosquitos. Nuevas porque los esfuerzos por contener el Aedes aegypti con larvicidas y pesticidas estaban resultando poco eficaces. Aunque la gente lo intentó mucho, se fumigó desde el aire, desde camiones e incluso a mano desde mochilas. Incluso utilizaron peces que se alimentan de mosquitos. No funcionó. También gastaron mucho dinero. La Autoridad de Control de Mosquitos de los Cayos de Florida destina más de $1 millón al año al control de mosquitos, una décima parte de la financiación total. En otras palabras, más de $1 millón de nada, literalmente rociado en el aire. Y los residentes de Florida hace tiempo que soportan que se lancen insecticidas desde aviones o desde camiones que pasan. Las fiestas al aire libre ofrecen repelentes y las mallas en los patios no son una rareza ni un lujo, sino una necesidad. Los mosquitos abundan, pican y en teoría son capaces de matarte. En cuanto a la indignación pública, según una encuesta reciente, el 78% de los encuestados apoyaría la introducción de mosquitos modificados genéticamente en los Estados Unidos si esos mosquitos ayudan a contener la propagación de una enfermedad peligrosa. En otras palabras, las personas que firmaron la petición son minoría, así que nadie les hizo caso. Se trata literalmente de una cuestión de vida o muerte. La compañía también posiciona a sus mosquitos como completamente seguros. Los mosquitos no pican, no transmiten nada, contienen su propia propagación y en general son todos machos. La tecnología de Oxitec es segura para los seres humanos, los animales y el medio ambiente, y solo se dirige a las especies que son vectores de enfermedades, según los responsables de la empresa, claro. Pero si todo es realmente como aseguran, entonces estos mosquitos son inofensivos del todo, porque a los machos, en principio, no les interesa picar a la gente. Los machos solo necesitan néctar para alimentarse. Bueno, y sus crías no llegan a la edad adulta, lo que significa un escenario en el que un mosquito genéticamente modificado beberá sangre humana y la infectará con algo. No sé, mutaciones. Ese escenario simplemente no puede suceder. Solo pican los mosquitos hembra, porque necesitan sangre para madurar sus huevos. En consecuencia, solo las hembras transmiten enfermedades, mientras que los machos, como las mariposas, vuelan de flor en flor. Pero por si acaso, diré que no estoy afirmando que todo sea completamente seguro. Estoy sacando conclusiones basadas en información que está disponible libremente. Y da la casualidad de que esta información la proporciona la propia empresa. Y la empresa tiene que obtener beneficios de los mosquitos genéticamente modificados. Así que, bueno, ya me entiendes. Hay algunas sospechas. ¿Qué pasa si un humano es picado por un mosquito hembra con este gen? El caso es que Oxitec afirma que un pequeño porcentaje de hembras sí entró en el lote de mosquitos liberados. Según los científicos de Oxitec, no pasará nada. ¿Qué pasará con el medio ambiente después de que se liberen los mosquitos genéticamente modificados? Nada, dicen los científicos de Oxitec. Y no, los mosquitos no pueden transmitir sus genes a los humanos, ni alterados ni normales. Si fuera posible, lo habríamos sabido hace tiempo, porque millones de mosquitos pican a la gente cada día. Aún así, los científicos califican los riesgos de transmisión de muy pequeños. Pero en general, incluso el plan del mosquito genéticamente modificado tiene serios inconvenientes. Aunque el principal objetivo final del experimento de la empresa es ralentizar la transmisión de enfermedades, reduciendo la población total de insectos, es probable que ese resultado sea difícil de estudiar. No hay suficientes brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos en el territorio continental de Estados Unidos para llevar a cabo un estudio de campo sólido. Y pueden producirse brotes incluso cuando las poblaciones de insectos son bajas. Pero eso es solo la mitad del problema. A los científicos, que no están relacionados con la empresa, les preocupa seriamente que la suelta de mosquitos modificados genéticamente en zonas residenciales pueda provocar la aparición de híbridos. Y estos híbridos ya podrían suponer un grave peligro para los humanos, y además serán más resistentes. En resumen, la situación podría empeorar aún más de lo que está ahora. Incluso hay un estudio que afirma que algo así ya ha ocurrido, pero sus resultados no parecen inequívocos. Y en general, muchas formulaciones pueden inducir a error. Y estas no son palabras mías, lo escribieron los editores de la revista científica donde se publicó el estudio. En respuesta a las preocupaciones sobre los híbridos accidentales, la empresa responde que el ADN del mosquito genéticamente modificado está borrado de la naturaleza, lo que significa que desaparecerá por completo en 10 generaciones.
Esto no solo se debe a que los mosquitos con los nuevos genes no pueden producir hembras viables, sino también a que son más vulnerables a los insecticidas químicos. Pero existe otro riesgo. El antídoto contra el gen letal es un antibiótico, y los agricultores utilizan antibióticos en las plantaciones y en el ganado. Así que no se pueden liberar mosquitos cerca de las granjas, pues de lo contrario se corre el riesgo de que las crías sobrevivan, lo que significa que solo habrá más insectos peligrosos. Y sin embargo, la empresa planea liberar mosquitos modificados genéticamente en un centro de pruebas en California. Porque la solución al control de mosquitos mediante la genética ha sido aprobada por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, para programas piloto en 3 lugares: Florida, Texas y California. Por ahora, aún hay trámites burocráticos con California, por lo que la empresa se centra en Florida por ahora. En California, por supuesto, el programa también tiene detractores. Se refieren sobre todo al hecho de que en California aún no se ha dado ningún caso en que el mosquito Aedes aegypti haya resultado ser un vector de enfermedades. Por tanto, los beneficios de este tipo de programas y experimentos son escasos. Pero la empresa eligió este estado por una razón. Los peligrosos mosquitos se descubrieron en California hace aproximadamente una década, y desde entonces se han propagado muy rápidamente por todo el estado. Pero si crees que toda esta experimentación solo ocurre en Estados Unidos, no es así en absoluto. Más de 1.000 millones de mosquitos creados por Oxitec ya han sido liberados en todo el mundo. Ya ha probado sus insectos modificados genéticamente sobre el terreno en Brasil, Panamá, las Islas Caimán y Malasia, todo en nombre de la lucha contra el dengue. También existe un programa de lucha contra la malaria, que se centra en las otras 2 especies de mosquitos que la propagan. Se trata de la especie India Anopheles stemfensi y la especie Anopheles albimanus de América Central y del Sur. Ambas especies son resistentes a los insecticidas y suelen picar a la gente al aire libre, lo que reduce la eficacia de los mosquiteros y otras medidas de prevención en interiores. Solo en Centroamérica, unos 50 millones de personas viven en riesgo de contraer la malaria. Pero también está, por ejemplo, África Oriental, donde hay que acabar con la enfermedad. Los mosquitos genéticamente modificados lo están haciendo mejor que nadie. Por poner un ejemplo, las Islas Caimán liberaron mosquitos genéticamente modificados en 2010, y fue una liberación relativamente pequeña. Sin embargo, incluso dio lugar a una reducción del 80% en la población del vector. Y sabes, he estado pensando, no es la primera vez que hacemos un vídeo sobre un tema como este, ¿verdad? La gente lleva décadas luchando contra los mosquitos, exterminándolos por todos los medios disponibles, exterminándolos de nuevo, y cuando los métodos dejan de funcionar, inventan otros nuevos. Seguramente alguien al menos una vez tuvo la idea de deshacerse de los mosquitos finalmente. En general, de todos. ¿No hay suficientes insectos en el planeta? Además, la humanidad tiene cuentas personales con los mosquitos. Casi la mitad de todos los humanos que han vivido en los últimos 50.000 años deben su muerte a los mosquitos y a su capacidad para transmitir una enfermedad en particular: la malaria. Sin embargo, hay un pero. Bueno, en realidad hay varios. El principal es que hay unas 3.500 especies de mosquitos en el mundo, pero solo unas 100 de ellas son potencialmente capaces de picar y transmitir la enfermedad a los humanos. En resumen, no hay ninguna razón para que los humanos nos deshagamos de todos los mosquitos del planeta. Quizás podamos concentrarnos en los que transmiten enfermedades mortales y erradicarlos definitivamente. Si te estás planteando esto, no eres el único. Además, los científicos también han pensado en eliminar los mosquitos, pero el problema es que no pueden calcular las consecuencias de un genocidio mundial de mosquitos de este tipo. Cada vez se pregunta a los científicos al respecto. Dicen, no estamos seguros. Hay muy pocas pruebas de cómo afectaría al ecosistema la ausencia de un centenar de especies de mosquitos. El principal obstáculo es que los mosquitos están integrados en la cadena alimentaria. Son una importante fuente de alimento para multitud de animales, como murciélagos, pájaros, ranas, peces y muchos más. Es probable que el exterminio de 100 especies de mosquitos tenga consecuencias al menos ecológicas y al menos a corto plazo. Y luego están las libélulas, por ejemplo. Se las suele llamar halcones de mosquitos por su capacidad para comerse hasta 100 mosquitos en un solo día. Probablemente tendrán que, como muchas otras criaturas, reorganizar su dieta. No conocemos ningún animal que solo se alimente de mosquitos, lo que significa que nadie moriría si los mosquitos desaparecieran de repente. Pero los mosquitos son abundantes y fáciles de cazar, así que muchos animales los comen sin mucho esfuerzo. Si se eliminan los mosquitos, a estos animales les resulta mucho más difícil sobrevivir. Imaginemos que desapareciera todo el arroz del mundo. Probablemente nadie coma solo arroz, pero si de repente dejara de existir, mucha gente tendría mucho menos que comer. Esto causaría hambruna y probablemente algunas muertes.
Algunos científicos creen que acabar con todos los mosquitos del mundo no tendría un impacto negativo en el medio ambiente en su conjunto, pero es imposible predecirlo con un 100% de exactitud. También es imposible realizar experimentos de esta naturaleza. Y también existe la preocupación de que, si nos deshacemos de todos los mosquitos, algo peor podría sustituirlos. Es decir, otro insecto chupasangre que pueda transmitir más enfermedades, picar aún más dolorosamente. La naturaleza puede tener muchas sorpresas. Al fin y al cabo, así es como funciona la evolución. La eliminación de los mosquitos dejaría un nicho vacío de insectos chupadores de sangre, y los nichos vacíos en la naturaleza no duran mucho. Es muy posible que surja alguna especie completamente nueva, y recordemos a los mosquitos con cariño. Así que, por desgracia, no habrá destrucción total de los insectos hematófagos. En general, si lo piensas, cualquier intervención radical de la gente en cualquier ecosistema, hasta el exterminio, nunca acaba bien. Tengo la sensación de que ni siquiera merece la pena intentarlo. La modificación genética parece más segura después de todo. Los mosquitos salvan Brasil. Como ya he dicho, la idea de liberar mosquitos modificados genéticamente para controlar las poblaciones silvestres y salvar a la población de enfermedades peligrosas ya se ha puesto en práctica en varios lugares. La ciudad de Congonhas, en Brasil, también se ha implicado en el programa. Y es todo un éxito. Desde julio de 2023, el ayuntamiento ha instalado más de 4.500 dispositivos en más de 1.500 lugares de la ciudad de Congonhas. ¿Te acuerdas de las cajas en las que se añade agua y los mosquitos hacen el resto solos? 10 a 14 días y un grupo de machos adultos emerge en busca de hembras. Cada mes se reponían estos dispositivos con nuevos huevos de Aedes aegypti modificados. Y he aquí que en mayo de 2024, 10 meses después del inicio del proyecto, el Departamento de Salud no encontró ningún criadero de mosquitos en los 1.004 lugares analizados. ¿Entiendes? 10 meses y los mosquitos que transmite el dengue simplemente desaparecieron. La empresa lo califica de resultado notable y sin precedentes, especialmente para el estado de Minas Gerais, donde los mosquitos se han vuelto muy abundantes en los últimos años y la incidencia del dengue se ha disparado, con graves consecuencias. Pero la cosa no acabó con la desaparición de los criaderos de mosquitos. Después Congonhas registró una ralentización del aumento de casos del dengue en comparación con las ciudades vecinas. Es decir, mientras que las ciudades vecinas registraron un aumento del 7.000% de los casos del dengue, en comparación con años anteriores, Congonhas informó de un aumento comparativamente bajo, del 299%. No es exactamente una victoria sobre la enfermedad, pero en las condiciones actuales, es un gran resultado. Y en general, el producto, es decir, estas cajas para mosquitos, se lanzó en todo Brasil en 2022 y ahora se utiliza en todo el país. Por cierto, ya en 2016, Oxitec anunció un acuerdo con las autoridades brasileñas para construir una fábrica de criaderos de mosquitos en la ciudad de Piracicaba, en el estado de Sao Paulo. Según el plan, esta fábrica podrá proteger del dengue a más de 300.000 personas. Drones contra el dengue. Cuando los drones entregan paquetes o alimentos, ya no sorprende a nadie, pero ¿y cuando entregan mosquitos? Y se trata de combatir enfermedades. Recientemente, en agosto de 2024, los drones sobrevolaron Fiji, dejando caer cientos de mosquitos en un ensayo de campo. Para tratar de combatir la propagación de enfermedades peligrosas, el Programa Mundial de Control de Mosquitos ha desarrollado una estrategia que consiste en infectar a los insectos con la bacteria Wolbachia. Las bacterias de este género no causan enfermedades en los seres humanos y no suponen ninguna amenaza para el medio ambiente. Es más, muchas otras especies de mosquitos las portan de forma natural, así que no se trata de ninguna innovación. Pero lo que sí puede hacer la Wolbachia es impedir que virus como el del dengue se instalen en el interior de los mosquitos. Y si no pueden contraer el dengue, no pueden transmitírselo a la persona a la que pican. Me parece una solución genial. Y además funciona. Repoblar una población de mosquitos infectados en la ciudad indonesia de Yogyakarta en 2017 permitió reducir en un 77% las infecciones por dengue en un país donde se registran más de 7 millones de casos al año. El único problema era replicar esta experiencia en una zona extensa, y allí es donde los drones acudieron al rescate. Los científicos desarrollaron un sistema dispensador de mosquitos totalmente automatizado que liberaba pequeños grupos de insectos en una zona extensa, y lo integraron en un dron. El sistema funcionó. Microbios que acabarán con los mosquitos. Modificaciones genéticas, bacterias especiales. Hace poco, los científicos descubrieron que los mosquitos tienen miedo de la piel humana. No literalmente, por supuesto, pero los microbios que a menudo se encuentran en nuestra piel son realmente capaces de repeler a los insectos. Staphylococcus epidermis y Corynebacterium amicolatum son dos bacterias que se encuentran a menudo en nuestra piel y producen un tipo de ácido láctico que actúa sobre los mosquitos como la hierba gatera sobre los gatos. Por cierto, la hierba gatera repele a los mosquitos.
Pero eso no viene al caso. Un grupo de científicos decidió comprobar si era posible reducir el atractivo de la piel humana modificando las bacterias para que no produjeran este ácido láctico, y de repente lo consiguieron. Entonces entró en juego la modificación genética, y como resultado, los científicos crearon un repelente de acción prolongada, muy prolongada. El efecto duró 11 días. En general, si todo sigue funcionando, el repelente se probará en humanos. Podría ser un punto de inflexión para todos nosotros. Quizás el repelente incluso prive a los mosquitos del título de los animales más mortíferos del mundo. Un uso inesperado. Notas florales de fruta de la pasión, peonía y vainilla son todo lo que contiene el perfume Victoria's Secret Bombshell. Y resulta que repelen bastante bien a los mosquitos. No es exactamente lo que se espera de un perfume, pero ¿está bien? Al estudiar las propiedades repelentes de varios productos disponibles en el mercado, los científicos descubrieron que este perfume tenía un fuerte efecto que duraba más de 2 horas. Esto fue una sorpresa, ya que estudios anteriores habían demostrado que los mosquitos se sienten atraídos por los olores florales. Es posible que incluso hayas encontrado recomendaciones de evitar tales olores para que los mosquitos no te coman. En general, el estudio pretendía comparar la eficacia de distintos productos, con o sin DET. DET es dietiltoluamida, un compuesto químico que se utiliza habitualmente para repeler mosquitos. Así pues, los científicos analizaron los efectos de todo tipo de productos, desde repelentes conocidos hasta aceite de baño y perfume. El experimento era bastante sencillo. Se aplicaban sustancias a los voluntarios y luego se soplaban olores a los mosquitos con un ventilador y un tubo. Los insectos debían volar hacia la fuente o alejarse de ella, según el efecto, o se quedaran quietos. Esto también se considera repelente. Imagínate la sorpresa de los científicos cuando el perfume que se suponía que atraía a los mosquitos tuvo exactamente el efecto contrario. Los investigadores especulan que el perfume probablemente enmascara nuestro propio olor. Y así los mosquitos piensan, no hay nada que comer. Pero el perfume se utilizó en una concentración muy alta, por lo que rociarse de perfume y esperar que funcione contra los mosquitos no es una buena idea. Otro uso aún más inesperado. Normalmente, si se utiliza un periódico contra los mosquitos, significa que se está utilizando como arma de choque. Sin embargo, los medios de comunicación de Sri Lanka han ido más allá y por una vía totalmente inesperada. El periódico Maobina de Sri Lanka ha llevado la lucha contra el dengue a un nuevo nivel. Durante la Semana Nacional del Dengue, publicaron los artículos habituales sobre cómo evitar las picaduras de mosquito. Pero también imprimieron carteles publicitarios recubiertos de esencia de citronela y los colgaron en las paradas de autobús. La campaña culminó el 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Como señalaron los corresponsales que informaron del acontecimiento, la gente leía el periódico a primera hora de la mañana y por la noche, en un momento en que los mosquitos atacaban. Todo el periódico se imprimía con tinta a la que se añadía esencia de citronela. Cada letra de cada palabra detenía las picaduras de mosquito. Y ni siquiera es una forma de hablar, lo hacía de verdad. Como aventura comercial, el proyecto fue un gran éxito. La tirada se agotó a las 10 de la mañana y las ventas aumentaron un 30%. Es una pena que la campaña fuera puntual, pero casi ningún medio de comunicación puede permitirse imprimir este tipo de periódicos con regularidad. Al fin y al cabo, es caro. ¿Me debes un like? ¡Hasta luego!